Seguimos adelante en esta edición de TV Morfosis 2025, post pantalla en un mundo digital. Hemos tenido diferentes panelistas tocando diversos temas de gran importancia y relevancia para el mundo audiovisual en esta era digital. Queremos dar un saludo muy especial a la doctora Marilyn Castillo, representante a la Cámara y también gestora del proyecto de ley para el fortalecimiento de canales universitarios, que a propósito se encuentra en el segundo debate. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante. En nuestra Cátedra UNESCO de Comunicación nos adentraremos en una conversación clave para el futuro de los medios con vocación pública. En el panel que viene se titula ¿Hacia dónde va la financiación de los medios públicos iberoamericanos? En un entorno donde las plataformas digitales avanzan con rapidez y donde los públicos cambian sus hábitos constantemente, es urgente repensar cómo asegurar la sostenibilidad, economía de los medios públicos sin perder su misión social y cultural. Hoy analizaremos las tendencias y posibilidades de financiamiento que pueden garantizar su viabilidad y aprovechando las oportunidades que ofrecen las tecnologías emergentes y los modos y modelos transmedia. Damos paso a nuestros invitados y moderador para comenzar este diálogo fundamental. Esto es TV Morfosis. Simón Calle, director del Departamento de Comunicación Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. Etnomusicología y director del Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Experto en industrias culturales, ha sido consultor en patrimonio, educación y políticas públicas, y realizador radial con publicaciones sobre música y cultura. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este panel que pues nos reúne aquí con un tema que es muy importante, que es la financiación de los medios públicos, algo que pues cada vez en estas nuevas políticas y recortes presupuestales suele verse un poco más complicado, y es uno pues de los grandes retos, además de esa gran pregunta de cómo se mantiene la independencia de estos medios pues frente a sus financiadores, ya sean los estados, ya sean los agentes privados. Tenemos aquí a tres invitados muy importantes. Sandra Velázquez, directora ejecutiva de la Fundación para la Educación y la Comunicación Social, Suyapa Media y STBE Telebásica de Honduras. Tenemos también a John Eric Urbaneda, director del gabinete de la rectora y director de Marketing y Comunicación de la Universidad de Valencia. Y finalmente tenemos a Amanda Jaimes, gerente de Canal Telecafé. Pero pues ya tendremos también una presentación más profunda sobre cada uno de ellos. Casos de éxito. Producción transmedia y múltiples pantallas. En un ecosistema fragmentado y multiplataforma, la producción transmedia es clave para conectar con nuevas audiencias. Relatos que trascienden la pantalla y se adaptan a múltiples formatos revelan cambios en la narrativa, la producción y la participación. Analizar casos exitosos permite pensar una televisión innovadora, capaz de reinventarse según los retos del presente. Amanda Jaimes, gerente Canal Telecafé. Colombia. Abogada con más de 25 años en medios, fue gerente del canal TRO y ahora lidera Telecafé. Especialista en Derecho Administrativo y magíster en Regulación de Telecomunicaciones, ha impulsado innovación digital y contenidos de calidad, logrando premios India Catalina e Instafest. Joan Enrique Ubeda, director del gabinete de la rectora y director de Marketing y Comunicación de la Universidad de Valencia, vicepresidente ATI, España, doctor en Marketing y productor audiovisual con amplia trayectoria en comunicación institucional. Ha sido asesor de rectores, guionista de documentales y líder en proyectos sobre exilio y memoria histórica. Investiga en marketing político y economía del audiovisual, y preside asociaciones clave del sector universitario.
Sandra Velázquez, Directora Ejecutiva Fundación para la Educación y Comunicación Social, Suyapa Medios y STVE Telebásica, Honduras. Académica y gestora con más de 2 décadas de experiencia en educación superior en Honduras y El Salvador. Ha sido catedrática en programas de licenciatura, maestría y doctorado, directora de calidad institucional y promotora de programas de responsabilidad social. Bueno, pues ahora cada uno de nuestros invitados tiene un pequeño video en que nos van a explicar. Le doy entonces la palabra a Sandra. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por permitirnos este espacio y porque también esta presencia de ustedes hasta esta hora pues nos encanta, nos alegra. Realmente en este tema tenemos un video y está precisamente poder entender cómo sostener financieramente sin perder esa autonomía. Y definitivamente creando modelos que puedan sostener de una manera fácil, diversificada y también evitando que sea blindado por el interés político o comercial. Entonces la idea es tener un modelo que garantice esa continuidad, la calidad y la independencia editorial. Desde STVE Honduras, creemos que hoy más que nunca, los medios públicos enfrentan el desafío de mantenerse relevantes y sostenibles en un ecosistema digital en constante evolución. La viabilidad ya no depende únicamente del financiamiento estatal, sino de una combinación inteligente de modelos que incluyan alianzas estratégicas, producción de contenidos multiplataforma y una conexión real con las audiencias. Es clave garantizar la independencia editorial, pero también ser competitivos en términos de innovación tecnológica y narrativa transmedial. Los medios públicos requieren formatos ágiles, interactivos y adaptados a sus hábitos. El futuro de los medios públicos pasa por una gestión moderna, transparente y orientada a resultados, donde se combine el respaldo gubernamental con fuentes alternativas de financiamiento ético, como cooperación internacional, fondos para innovación o servicios educativos. La sostenibilidad de los medios con vocación pública depende de su capacidad para evolucionar sin perder su esencia, informar, educar y servir a la ciudadanía desde la diversidad y el bien común. Bueno, ahora quiero darle la oportunidad a Amanda de que nos presente su video. Bueno, muy buenas tardes, muy agradecidos con estos espacios que nos está brindando ATEI, a su presidenta Alexandra Falla y a su secretario general, a nuestro vicepresidente, el doctor Joan, porque necesariamente el replanteamiento no solamente con temas de autosostenibilidad o desafíos y retos en el tema financiero van de la mano de lo que todo el día hemos vivido acá en este recinto, que no es otra cosa que, lo dijeron en el panel anterior, trabajar de forma colaborativa para ver cómo podemos entre todos, porque podemos decir que el lenguaje audiovisual es un lenguaje universal, que los medios con vocación pública están llamados a replantearse a través de una planeación estratégica para poder llegar a donde quieren llegar, no solamente con los formatos, llegando a otras vitrinas de exhibición, sino también buscar esa sostenibilidad, que debe haber un equilibrio entre el presupuesto y el apoyo estatal junto a las estrategias que podemos liderar desde adentro, con estrategias de alianzas con pares y también con empresas privadas para poder, en un mundo con tanta disrupción, donde la inteligencia artificial y las plataformas están ganando un espacio bastante interesante, nos están diciendo, oiga, den la vuelta, salgan de su zona de confort y empecemos también nosotros a apalancar estos recursos. Entonces, preparamos este video desde la responsabilidad que tiene Telecafé para buscar como medio público o medio con vocación pública el fortalecimiento y por supuesto, la estabilización en los temas financieros, que vendría siendo para los demás medios públicos en Colombia
el mismo modelo porque estamos todos transitando por la misma ruta, que es la financiación y la autosostenibilidad, e incluso me atrevería a decir que no solamente en Colombia, sino también en Iberoamérica y en Europa también los medios lo que buscan es hacer rendir ese presupuesto estatal, pero también buscar otras formas de financiación. Vivimos un momento de transformación profunda en la forma como se produce y se consume la información. Los medios con vocación pública como Telecafé enfrentamos el desafío de seguir siendo pertinentes y sostenibles en medio de un ecosistema digital que evoluciona a gran velocidad. Nuestra misión no cambia: servir al interés público, visibilizar las regiones, fortalecer la identidad cultural y ofrecer contenidos educativos, informativos y de calidad. Pero hoy, ese propósito exige nuevas estrategias. La viabilidad de un medio público ya no depende únicamente del respaldo institucional. También requiere innovación, apertura a la tecnología y una narrativa transmedial que nos permita dialogar con diferentes audiencias en múltiples plataformas. Estamos llamados a incorporar herramientas como la inteligencia artificial, la analítica de datos y los formatos emergentes, pero siempre con una premisa clara: la tecnología debe estar al servicio de nuestra misión pública, no al revés. En Telecafé hemos asumido ese compromiso con decisión, porque entendemos que adaptarnos no significa renunciar a lo que somos, sino encontrar nuevas formas de cumplir con nuestra razón de ser: comunicar con sentido desde y para la gente. El futuro de los medios públicos será digital, sí, pero sobre todo será humano, cercano y profundamente conectado con las realidades de nuestros territorios. Bueno, ahora le voy a dar el paso a Joan, que no tiene un video, pero sí tiene una breve presentación que está muy alineada con lo que como un abrebocas a lo que vamos a discutir hoy. Entonces, le voy a pedir que si puede ampliarla un poquito, no necesariamente los 2 minutos, y eso nos va a dar pie también a nuestra discusión. Bueno, muchas gracias y es un placer estar acá con todos ustedes y, por supuesto, con este espléndido panel, con estas 2 compañeras y yo diría que más, estas 2 amigas. Sí, me pillaron de viaje por Iberoamérica y entonces no pude armar un video, pero sí una pequeña presentación, porque la reflexión que yo trasladaría es que para pensar hacia dónde vamos tenemos que ser conscientes un poco de lo que ha sucedido, de dónde venimos y de cuál es el punto de partida. En ese sentido, me permitirán que recordemos que los modelos iberoamericanos no son similares. En el caso español, como en la Europa continental, hay un fuerte desarrollo de la televisión desde lo público, pero en el caso de América, el desarrollo de la televisión viene desde el sector privado y después también hay un desarrollo público. Es un punto de partida que es diferente, pero durante las décadas de los años 80, de los años 90 y los principios del 2000 sí que tuvieron un punto que es un punto común. Y ese punto común, esa tendencia común, que fueron las políticas de consolidación fiscal que tuvieron que enfrentar los gobiernos, es decir, la crisis de las finanzas estatales. ¿Y eso dónde nos lleva? Nos lleva, por una parte, a una cuestión del incremento de la deuda pública, también de las televisiones, y a unos recortes de los gastos públicos en términos reales. Es decir, hay veces que el presupuesto no se modificó, no se redujo, pero la inflación se comió ese dinero del presupuesto en muchos casos y, por tanto, en términos reales había una reducción de financiación. ¿Cuáles son, en mi opinión, los factores que afectan a la financiación pública en la televisión iberoamericana? Yo los clasificaría en unos grandes bloques. Por una parte, lo que yo denominaría técnico-económicos, es decir, si el gobierno es sostenible para él o tiene que ajustar el presupuesto y, por tanto, aplicar recortes. Después, una cuestión técnica, ese balance coste-beneficio. ¿Esta televisión cuánto cuesta y qué audiencia tiene? ¿Está cumpliendo con su servicio o no? Y eso es una percepción o una valoración que puede ser social, pero también quien la tiene que aplicar son los gobiernos que financian esos medios públicos. Después, la cuestión de la colaboración público-privada o el contrato programa, es decir, cómo se traslada ese dinero, ¿es una subvención o no lo es? Y finalmente, hay 2 enfoques que son bastante interesantes. ¿Por qué financiar un medio público? Porque se puede ver una situación que es la del fallo de mercado. El medio público está dando respuesta a una realidad que no le da el mercado, la televisión privada. Pero también, desde otra perspectiva, se puede pensar
que hay un efecto crowding out o expulsión del sector privado porque se financia de una forma que está compitiendo con el sector privado la televisión pública. Esas son las cuestiones que además hay que tener en cuenta una variable, que son los enfoques de los factores políticos. ¿Cuáles son los factores políticos? Primero, el gobierno cómo percibe su televisión pública que financia. Porque la puede ver como una rival o la puede ver como una aliada y entonces eso puede afectar a su política de cómo la va a financiar. Por otra parte están los modelos de concepción ideológica. Es decir, podemos tener un modelo ultraliberal que no considere para nada el sector público. Podemos tener modelos neoliberales en los cuales apueste porque haya una mayor participación del sector privado. Podemos tener modelos más populistas que utilicen un discurso y le utilice la televisión, o podemos tener modelos de servicio público. Quiero decir que cuando yo hablo de enfoques políticos populistas pueden ser de izquierda o de derecha. Y cuando hablo del servicio público puede ser una visión de izquierdas o de derechas. No necesariamente se tiene que identificar que un modelo neoliberal es conservador y los otros modelos de servicio son progresistas o son de izquierdas. Y les voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo valenciano de lo que les he contado. Es el de mi tierra, el de la televisión pública que cerró. La única televisión pública que ha cerrado en España, y yo me atrevería a decirles que en Europa. Y la cerró el gobierno. ¿Por qué la cerró? Bueno, estamos hablando de la profunda crisis financiera que afectó a las cuentas públicas en España como consecuencia de la Gran Depresión del año 2008 hasta 2015, prácticamente, que la vivimos nosotros. El 29 de noviembre de 2013, a las 12:19, después de 12 horas de defensa de los trabajadores que se pueden ver en la pantalla tomando el canal, con intervención policial se produjo el apagón de la señal de Canal Nou. Aquí ven la evolución de los logotipos de Canal Nou, casualmente en ese tiempo. Cuando cerró la sociedad acumulaba pérdidas por 173 millones de euros anuales, un déficit anual de más de 170 millones de euros y una deuda al cierre valorada en 1.300 millones de euros. Esa fue una situación, pero también es verdad que esa televisión estaba siendo bastante incómoda al gobierno en ese momento. Y también había una concepción de necesario recorte y, por tanto, optaron por recortar la televisión. Dicho esto, dicho este modelo, para ir concluyendo, ¿cuáles serían las tendencias recientes en la financiación de la televisión pública en Iberoamérica? Hay un predominio de la financiación pública en formato de subvención. Hay modelos en los que ha suprimido la publicidad, como es el caso de Radio Televisión Española, y tiene mucho que ver con lo que yo apuntaba antes, de la visión desde la teoría económica de ese efecto expulsión del sector público. Es decir, se reduce la publicidad y todos competimos por la publicidad, públicos y privados, pero es que usted público está financiado con fondos de todos y está teniendo unas ventajas en costos respecto de mí, que soy operador privado. Por tanto, eso ha llevado a unos modelos de supresión de publicidad o bien modelos mixtos que existen con publicidad. También hay modelos en los que es una televisión de servicio público sin posibilidad de publicidad. Tenemos un incremento de modelos de patrocinio de contenido que no son considerados como publicidad y que son una fuente alternativa de financiación de las universidades. Hay una búsqueda de obtención de ingresos a través de plataformas propias y también por la internacionalización de los contenidos a través de modelos de IPTV, es decir, la televisión conectada, de la que estamos viendo la televisión también a través de cable, y finalmente modelos de coproducción de contenidos en plataforma de vídeo a la demanda o de explotación del mismo contenido en vídeo a la demanda. Y bueno, yo creo que sobre estas cosas son las que podemos seguir debatiendo. Bueno, pues muchas gracias, Joan. Ahora que tenemos dos expertas en dos contextos diferentes, Honduras en Centroamérica y el caso colombiano, quería preguntarle a Sandra, partiendo un poco de lo que nos ha contado Joan, ¿cuál ha sido la experiencia de la financiación de los medios públicos en Honduras en los que has tenido experiencia y también de los que conoces, que supongo que es más amplia el conocimiento? Sí, yo quiero comentarles el caso nuestro, que es STVE, Telebásica, en Honduras. Y este equilibrio lo hemos logrado gracias a una estructura que tiene principalmente un financiamiento estatal garantizado a través de la Secretaría de Educación. Entonces, reafirma con esto la identidad como canal educativo y la vocación pública. También alianzas estratégicas con organismos multilaterales. Ahí yo puedo mencionarles la OEI, USAID, UNCIL, FOAL, que no nos condicionan los contenidos, sino que fortalecen la capacidad y que nos ha permitido expandir capacidades, calidad,
a través de servicios que hemos podido comunicar como medio y que hemos podido brindar en un proyecto que alberga 588 centros educativos que hoy, en este año, representa una matrícula de 36,000 estudiantes del tercer ciclo de educación básica. Y luego una política de cero publicidad comercial, que esto ayuda a preservar un poco la neutralidad, la vocación educativa y la independencia de intereses económicos. Entonces, en nuestro canal se trabaja mucho por fortalecer este propósito, que es el propósito de educar. Entonces, ahí nosotros hemos tratado de no tener pues pautas publicitarias comerciales, sino dedicarnos exclusivamente a generar contenidos a través de lecciones educativas, programas complementarios que le ayuden en el salón de clase al maestro a fortalecer los temas que se pueden desarrollar. Y algo bien interesante es que este contenido que nosotros desarrollamos es en base a ese currículum que tiene el Sistema Nacional Hondureño. Y entonces esa producción de contenidos pues tiene una validación pedagógica que también pasa a través de la Secretaría de Educación. Y se trabaja con un conjunto de docentes activos, expertos en educación y comunicación. Y ellos entonces construyen estos guiones, dan vida a los personajes y se graba, digamos, en un lenguaje sencillo para que pueda llegar a estas audiencias que son los diferentes niños y niñas de estos 588 centros educativos que se establecen en 17 departamentos en Honduras. Entonces, la sostenibilidad no se alcanza a costa de esa autonomía, sino al contrario, la autonomía se protege cuando esta misión la tenemos clara y se puede respaldar con estos recursos específicos para ese propósito y ese cumplimiento. Y también creemos que estos fondos deben estar protegidos, tener una base legal y sobre todo el tema de la transparencia, porque en un momento determinado llega el Tribunal Superior de Cuentas a poder ver cómo es que nosotros ejecutamos esta partida presupuestaria. Entonces, sin recursos estables, los medios públicos quedan en el papel, pero sin autonomía dejan de ser verdaderamente públicos. Entonces, en respuesta a esta primera pregunta, esa es la experiencia que tenemos en nuestro canal educativo. Antes de darle la palabra a Amanda, yo tenía dos preguntas para ampliar este punto, porque bueno, muy interesante que el papel que juegan aquí los medios en Honduras pues es un papel educativo y el presupuesto viene de la educación. Sabemos que en América Latina ese presupuesto de la educación sube y baja, muchas veces está amarrado a los proyectos de cada gobierno de turno. ¿Cómo han hecho ustedes o se han enfrentado a estas oscilaciones que van muy pegadas también a los diferentes proyectos económicos, como lo mencionó Joan, y posturas sobre el papel de la economía o cómo se debe manejar la economía? Bien, por ejemplo, cuando Joan hacía su exposición, yo decía, bueno, por ahí está mi modelo, que de pronto mixto, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos una partida presupuestaria de la Secretaría de Educación, quiero decirles que ha sido un trabajo muy arduo de muchos años, porque han llegado diferentes gobiernos. Este proyecto tiene una ventaja que lo respalda un decreto, porque es un convenio estatal de país que inició allá por el 2014 con unos programas que los traíamos desde México y lo que se hacían pues eran polimedias y se sacaba, digamos, material didáctico. Nosotros nos hemos enfrentado a situaciones como que no se nos pague toda la partida presupuestaria, aun cuando ha sido aprobado en un presupuesto general de la República. Y como este proyecto tiene de respaldo una fundación sin fines de lucro,
ha permitido que aunque en los primeros meses del año en que no recibimos fondos del Estado, el proyecto no deja de operar, porque nuestros niños empiezan clases a mediados del mes de febrero. Ellos deben recibir libros, nosotros entregamos 8 libros de texto de las 8 asignaturas, colocamos televisores en los salones de clase de acuerdo al número de secciones que tenga la escuela. Entonces la Fundación nos apoya a nosotros para que continuemos. Y luego nos toca el trabajo de comunicación con las autoridades de gobierno, alianzas estratégicas, y que el proyecto no se cierre. Y sobre todo le explicamos a estas autoridades cuál es el impacto social. Es decir, qué pasa si los niños no tienen sus libros de texto, no reciben a través de audiovisual estas lecciones educativas. Es decir, qué estaría pasando con un buen porcentaje de estos niños en el país. Pero más allá de todo esto, les decía yo, hacer alianzas estratégicas, y nosotros nos hemos posicionado como una institución que puede elaborar material educativo, y cuando hay, por ejemplo, otros programas de cooperación internacional que dan fondos para ayudar en educación a otras instituciones, nos llaman a nosotros para poder elaborar todos estos materiales. De esa manera nosotros agenciamos fondos para nuestro proyecto educativo. Y sobre todo trascender a través de una plataforma muy fuerte en donde colocamos todos estos recursos, y cualquier docente, no necesariamente el que usa nuestra metodología, puede accesar a todos estos materiales, los videos. Tenemos una revista mensual donde en la montaña, donde haya menor conectividad, nos envíen los maestros las actividades que desarrolla cada escuela y que nosotros la podamos publicar, y esa es una revista digital. Establecemos grupos por WhatsApp, entonces también desarrollamos contenidos, ¿verdad?, multiplataforma. Entonces es una forma también de agenciar recursos al proyecto. Bueno, muchas gracias, Sandra. Amanda, ¿cuál es el caso colombiano, el caso de Telecafé, con lo que conoces? Bueno, Simón, yo creo que para entrar a hablar del modelo de financiación de Telecafé se hace necesario dar las gracias públicamente al Ministerio de las TIC a través de su fondo único. Por acá está nuestra amiga, la doctora María Cecilia Londoño. Yo creo que en Colombia, vamos a ponernos en contexto, son 8 canales regionales, está también RTV6 y su sistema de medios públicos, y en general, si hablamos, son más de 80 medios públicos entre emisoras y el audiovisual o las canales regionales, canales públicos, que gracias a esa papá protector gobierno hay unos recursos de transferencia que hacen viable la operación de los canales. Para el caso de Telecafé, pues es un recurso que llega por ley igual que los otros hermanos canales regionales, donde con él que aseguramos una parte, un 10% de la operación, pero también se cubre lo que es nuestra razón de ser, que son los formatos y es el audiovisual. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que el gobierno cumple con gestar y poder por transferencia y por ley darnos estos recursos, y es un deber de retorno de inversión en crecimiento del audiovisual, en crecimiento de los formatos, en salir a otros escenarios para hacer grande esa inversión que hace el gobierno. Es decir, estamos entendiendo, yo creo que en los últimos tiempos, que el verdadero modelo para financiar no solamente es esperar el recurso del Estado como tal, sino que nosotros, a través de mecanismos que no son precisamente la comercialización a través de los sistemas tradicionales que conocemos de la pauta y todas sus modalidades, sino que el verdadero camino y sentido hoy en día, más aún cuando la disrupción y cuando la inteligencia artificial, las plataformas están ávidas no solo de producir, sino de emitir y de atrapar esa audiencia, pues los canales regionales están en estos momentos, desde hace un par de años, con
el trabajo de productos de alta factura, que no solamente son para, como venían en muchos años o tradicionalmente, que eran para el consumo de los canales y luego para la distribución en los mismos canales regionales. No, ya desde hace muchos años se vienen produciendo productos que salen a plataforma y que no solamente son para llegar y tener un público más global, sino que se están a través de los diversos negocios con las mismas plataformas captando recursos para los canales a través de la misma monetización o la captación de recursos por vistas o como se hagan los negocios. Nosotros ahorita en Telecafé sentimos orgullo de un recurso que llegó en el 2024 para producir La Vorágine, que aprovecho este momento para invitarlos ahorita en julio a ese gran estreno que estaremos encadenados o enlazados todos los regionales y donde se puede notar la madurez de los canales frente a la presentación de proyectos de una talla más alta, que no solamente sea el informar y el entretener y el educar, sino también precisamente el poder en la madurez. Para el caso de Telecafé, este 17 de octubre del 2025 cumplirá 33 años en esa madurez de los diversos formatos, donde lo que inicialmente aprendieron o hacían los canales eran sus formatos noticiosos, sus temas de magazines, y poco a poco fuimos entendiendo que debíamos, a través de una planeación estratégica, traer perfiles adecuados a cada uno de los canales, donde cada uno de ellos fueran madurando en los diversos formatos, como los realities, como los documentales, como el tema de la ficción bien elaborada, trayendo talento y cámaras y equipamiento tecnológico que pudiese ser compatible con las plataformas. Porque ¿qué sucedía antes? Se hacía la inversión, el ministerio llegaba con el recurso, pero para poder llevar esos videos o esa ficción o esos formatos espectaculares que eran muy lindos, pues al pasarlos o al querer venderlos a una plataforma, el tema tecnológico pues no nos daba. Ya lo estamos entendiendo y sabemos que la ruta es la venta del contenido, que la ruta es aprovechar esos mismos espacios que nos brinda el Ministerio de las TIC, como lo es el modelo que se dijo esta mañana acá. Por ejemplo, el que el Ministerio nos pague las membresías de AT y poder participar y conocer modelos de otros países, porque el audiovisual o la televisión ya fue inventada. Lo que tenemos es que mejorar estos negocios que ya existen, estos formatos que ya están a través de la colaboración, a través de, por ejemplo, ATEI tiene el tema del repositorio. El hacer contenido es muy costoso, hacemos una que otra serie con financiación, otras con recurso propio, porque no todo es financiación, y se hace a través de alianzas, pero también es aprovechar este material que queda en repositorio, no solamente con ATEI, sino también con las membresías que el gobierno nos ayuda con Red Tal, el trabajo colaborativo con cada uno de los países que en los encuentros vamos teniendo esta madurez para no solamente llevar los contenidos a otras vitrinas, sino también para acceder al mercado de la venta de los productos como tal. El poder ya nosotros pensar que hace unos 5 o 10 años era tal vez inimaginable crear unos brochures con servicios y con productos que pudiesen salir al exterior y que pudieran mostrar la cara de Colombia en el crecimiento y en la madurez. Yo creo que se está logrando, que vamos por el camino correcto y que esa situación, para el caso de Colombia, esta situación política, histórica que se vive, que tal vez empezó, y recuerdo yo en la época de la pandemia, cuando nos vimos inmersos en una situación que nadie conocía y que de pronto hubiese podido estar en riesgo en la producción del audiovisual, y más allá de eso, la protección del talento humano, logramos salir adelante, y fue cuando vino la famosa frase que parece ya de cajón, pero que hay que seguirla utilizando: el trabajo colaborativo con los hermanos en los países donde tenemos esa red de apoyo a través de ATEI, a través de tal, como lo he dicho, a través de la Red México, a través de diversas oportunidades que se nos brindan para poder hacer coproducciones, para poder participar en escenarios formativos. Entonces, yo creo que no solamente es de pronto decir es que esos presupuestos estatales están reñidos, están competidos, no nos alcanzan, sino es mejorar para el caso de Telecafé, lo estamos haciendo los perfiles en cada una de las áreas para mejorar los formatos, para poder acceder o pensar en soñar y salir y agarrar al menos un premio internacional, que es el reconocimiento que cada medio regional está teniendo para reconocer el trabajo que está haciendo. En el caso de Telecafé iniciamos en el 2024 con unas mesas en los 3 departamentos, son
Quindío, Risaralda y Caldas, para involucrar a la comunidad como tal, con cada uno de los actores activos, para que ellos participaran en esa co-creación, en esa formulación de lo que ellos quieren ver dentro de sus pantallas. Y ahorita tendremos en el mes de julio, los invitamos a todos a participar en las segundas mesas de televisión, ya con otro formato muy diferente, va a ser a través de un stand comedy, y lo que queremos es sensibilizar a cada uno de los agentes que pertenecen a esta gran familia del audiovisual en el eje cafetero, para que sepan que los canales públicos son canales abiertos, participativos, que no solamente es tratar de tener buenos formatos en la señal principal, sino que el gran reto también de financiación está allá en la plataforma. Cómo aprender a manejar ese lenguaje transmedial, cómo poder nosotros apalancar recursos, porque nos enseñaron a hacer televisión convencional, pero nos vemos en ese maravilloso reto donde aparecen los influencers, aparecen los diversos formatos. Conocíamos a Facebook, luego entró YouTube, luego entró Instagram, ahora ya no se habla de ellas, sino se habla de unos adicionales, TikTok. Y todos ustedes allá quienes nos están viendo saben que son muchas otras plataformas donde se apalancan recursos y que definitivamente los medios con vocación pública debemos entrar ahí a manejar ese lenguaje donde es una integralidad. El contenido multiplataforma, pero también nosotros volvernos como voceros de esos proyectos que tienen también un costo especial, no por ser transmediales, tienen un costo inferior, sino que también a través del apalancamiento por esa captación del recurso en las redes o en los diferentes formatos, pues estamos contribuyendo para que los canales se vayan, una vez más, se vayan consolidando y digan, no solamente esperamos el recurso del gobierno, sino a través de proyectos para cualquier plataforma, pues ahí vamos a estar también diciendo, estamos poniendo de nuestra parte para poder mantenernos en esta autosostenibilidad. El camino se ha empezado. Bueno, muchas gracias, Amanda. Hemos hablado aquí pues de varios temas y Amanda estaba trayendo el tema también pues ya este ecosistema mediático fragmentado y tan diverso. Yo tenemos más o menos 5 minutos, le tenía una pregunta a Joan, pues a los tres, pero pues le voy a dar primero la palabra a Joan. Una pregunta algo difícil y es… En este ecosistema fragmentado hemos hablado de la independencia de los medios públicos porque no tienen pauta, privados, pero cuando la financiación viene del Estado y cuando también estamos participando tanto dentro de las plataformas que finalmente también son compañías que buscan producir dinero, ¿cómo se logra la independencia de los medios públicos? Bueno, yo creo que es la pregunta clave. ¿No? Pero también a mí me gustaría que diferenciásemos los diferentes niveles de los medios públicos. Porque por una parte tenemos lo que sería la televisión pública nacional o del Estado. Pero luego tenemos las de ámbito regional e incluso algunas de ámbito local. Yo creo que la gran clave la encontramos siempre, donde no puede haber una mayor injerencia, posiblemente sea en los ámbitos más regionales, donde están más cerca el gobierno de esa realidad televisiva y donde lo que justifica esa realidad televisiva, les hablo en el caso de España, en muchas comunidades autónomas es la especificidad del territorio en el que tú estás, que no tiene una cobertura de ámbito de toda España, y muchas veces la cuestión lingüística, porque nosotros tenemos más de una lengua y, por tanto, no hay televisiones que emiten en esa lengua. Entonces, ¿cómo se puede conseguir esa sostenibilidad? Lo primero, yo creo que tenemos que cumplir, como medios públicos, con la finalidad con la que el medio está creado. Eso es lo primero. Y a partir de ahí, garantizar una cantidad de recursos que permita dar esa cobertura a esa televisión que necesariamente tiene que ser de proximidad. Por ponerles un dato de audiencia, que nos gusta mucho cuando estamos hablando de televisión, pero en el caso de la televisión autonómica valenciana de nuestra región, como saben, tuvimos una dana recientemente, una inundación muy importante. El informativo de las noticias de Apunt, que es socio de ATI, tengo que recordarlo, alcanzó un 21,6% de cuota de pantalla. Y al día siguiente, durante todo el día, se situó en torno a un 25,2% de cuota de pantalla. Unas audiencias que son impensables en una realidad fragmentada, porque a la gente le interesaba
Pero podrían decir, claro, es que había una crisis. Bueno, les voy a decir que cuando había unas fiestas, el informativo en periodo de fiestas, en las fallas, Patrimonio de la Humanidad, 21,9% de cuota de pantalla. La mascleta, que es algo que tienen que conocer y no les puedo explicar por una cuestión de tiempo, alcanzó una cuota de pantalla de un 37,7%. ¿Qué quiero decir con esto? Que por una parte hace falta una cantidad de subvención ordinaria pública que puede venir de muchas formas, de subvención directa o puede venir sujeta a compromiso de obligaciones informativas, objetivas y transparentes, que puede ser un contrato programa que viene directamente de la subvención ordinaria del gobierno. Si no, no es posible, no es viable sostener una estructura televisiva. Pero después, para todo lo demás, se puede recurrir a formas como el patrocinio cultural o intentar rentabilizar los contenidos. Pero hay que recordar que eso obliga a una fuerte inversión y, por tanto, a una coproducción y alianzas. Y para acabar, yo creo que he contado que en informativos se puede alcanzar, no solamente en situaciones de crisis, sino con un buen informativo, en situaciones que le interesan a la gente, una buena cobertura. Pero cuando eso se trata de cuestiones que pueden ser susceptibles de ser deporte, de ser cultura, incluso de entretenimiento, pueden tener un patrocinio privado. Y esa vía también hay que explotarla más allá de la rentabilidad del contenido en plataformas por la vía de la coproducción o de las alianzas estratégicas. Muchas gracias, Joan. Creo que este es un tema tan profundo y tan grande que podríamos estar aquí toda la noche. Desafortunadamente ya pues nos quedan unos pocos minutos, entonces como para concluir, escuchamos pues la experiencia que nos cuenta Sandra de Honduras, un modelo muy enfocado en la educación, con el apoyo del Estado, pero pues también con el apoyo comunitario. Amanda nos contó sobre el caso de Telecafé y cómo ha venido también diversificando sus fuentes de ingreso, buscando oportunidades también en las nuevas tecnologías y en plataformas digitales, en esa palabra, y también en una gran calidad de contenidos. Y Joan pues nos presentó una visión general y pues lo que él considera también, que creo que estamos todos de acuerdo en cómo se logra esa independencia y esas diferentes formas de financiación de los medios públicos. Yo entonces quiero darles las gracias por haber participado. Y ahora pues le doy paso a Erika. Hola, ¿sí me escuchan? Ok. Bueno, muchas gracias y así concluimos un tema más de interés en esta versión de TV Morfosis 2025. Al final podemos decir que es trabajo en equipo, trabajo humano, trabajo de herramientas que tenemos a la mano, pero con un enfoque y un propósito que siempre será construir una mejor sociedad. Sigan aquí conectadísimos porque a continuación viene la presentación del libro Enlace Digital del señor Alejandro Linares, gerente de Canal 13, una herramienta maravillosa en estos tiempos.